Manuscritos olvidados de la Biblioteca de Alejandría. Capítulo 1. El susurro del fuego y las sombras. En lo profundo de la noche, cuando el mar estaba en calma y solo las olas tocaban suavemente la orilla, Alejandría no dormía. Las luces de su faro, el gran faro, una de las maravillas del mundo, parpadeaban sobre el agua, indicando el camino a los barcos y reflejándose al mismo tiempo en los ojos de quienes habitaban la ciudad, llena de misterios, lenguas y pueblos. Pero en el corazón de esta ciudad se alzaba algo más grande que las murallas, las columnas y las plazas. Aquí latía el corazón del conocimiento, la gran biblioteca. Se decía que en sus salas se guardaban todas las palabras del mundo, desde los pergaminos egipcios sobre los dioses de Duat, hasta los tratados griegos sobre las estrellas, desde las profecías persas hasta los himnos indios, desde las leyendas desconocidas de las lejanas tierras del norte hasta los mitos más antiguos de África. Allí yacía el conocimiento que nadie más había visto, secretos que ni siquiera los sacerdotes más sabios se atrevían a pronunciar en voz alta. Cuando entré en sus pasillos en sueños, me parecieron infinitos. Los techos se perdían en la oscuridad, las paredes parecían tejidas con papiro y cada rollo susurraba. Sí, susurraba, como si no fueran textos muertos, sino seres vivos que llamaban en voz baja, pidiendo, exigiendo que los escucharan. A través de esos susurros se filtraba la luz, pero no era la luz habitual de las antorchas o las lámparas. Provenía de las propias páginas. Cada manuscrito brillaba con un resplandor dorado, como si su tinta estuviera escrita con luz estelar. A veces, durante un segundo, se encendía una chispa y el texto del rollo cambiaba. Las letras se entrelazaban, formando nuevas palabras, como si la propia historia viviera y respirara. Me detuve ante uno de los altares de lectura. Sobre él había un libro tan antiguo que su encuadernación parecía tejida con arena y fuego. Cuando extendí la mano, las páginas se movieron por sí solas. Se abrieron y vi que, en lugar de las líneas habituales, fluían imágenes. Agua, montañas, ciudades, batallas, personas cuyos rostros nunca había visto, pero que me miraban directamente a través de los siglos. Y entonces oí una voz. No era fuerte ni autoritaria, sino suave e imperiosa, como el soplo del viento, imposible de detener. Todo el conocimiento pertenece a aquellos que saben escuchar, pero el conocimiento no es un don, es una prueba. Mis pasos resonaban en los pasillos vacíos, y cuanto más avanzaba, más cobraba vida la biblioteca. Las estanterías temblaban, como si respiraran, y los papiros se movían ligeramente, como si estuvieran a punto de desprenderse de los estantes y salir volando. En el aire flotaba un aroma de incienso mezclado con algo más, olor a ceniza. Y comprendí. El sueño no solo me lleva hacia la luz, sino también hacia el fuego. En el fondo de la sala vi un extraño resplandor. Era rojo, como carbón bajo una capa de ceniza. Con cada paso que daba, se hacía más brillante, hasta que finalmente se abrió ante mí un espectáculo que no podía confundirse con una simple ilusión. En el centro de un enorme círculo de columnas había una antorcha, pero no era humana. Su llama ardía sin aceite, sin madera, sin mano que la sostuviera. Era fuego en sí mismo, eterno, sobrenatural. Me acerqué y vi que alrededor había rollos de pergamino. No se quemaban ni se descomponían, sino que, al contrario, brillaban como si la llama les diera fuerza. Y entonces comprendí lo que la historia no dice. La gran biblioteca siempre supo cuál era su destino. Su propósito no era solo conservar, sino también transmitir. Y cuando llegara el momento del fuego, éste no destruiría el conocimiento, sino que lo liberaría. Los susurros se hicieron más fuertes. Me rodearon como si miles de voces hablaran a la vez en todos los idiomas que jamás han existido. Oí himnos egipcios, odas griegas, oraciones sumerias, las misteriosas palabras de los sacerdotes mayas. Todo se fundía en un solo torrente que era imposible contener, pero que se podía sentir. Y entonces tuve una visión. Enormes olas de fuego se elevaban sobre las salas de la biblioteca. Las llamas eran doradas, como si estuvieran tejidas con la verdad misma. Los pergaminos no desaparecían en ellas, sino que se abrían y se elevaban en el aire, convirtiéndose en pájaros resplandecientes. Cada libro se convertía en un ser, cada símbolo cobraba vida, y toda la biblioteca se elevaba hacia el cielo para convertirse en eterna entre las estrellas. Me desperté con la sensación de que el aliento del fuego aún estaba cerca. Parecía que, si cerraba los ojos, volvería a oír el susurro de los pergaminos,
Pero lo importante estaba claro. La historia guarda más de lo que los hombres pueden retener, y cuando llega el fuego solo abre el camino a otros mundos. Capítulo 2. La casa de las musas y la red de luz. El sueño volvió a mí como el mar a la costa, primero con un susurro, luego con una oleada de páginas. Estaba de nuevo en Alejandría, pero no en la que bulle con los mercados y huele a especias, sino en otra, la que se encuentra entre la noche y el amanecer, cuando la ciudad parece tallada en piedra lunar. Sobre la bahía parpadeaba el faro, cuya luz se apagaba y se reavivaba, como si un ojo gigante midiera la distancia entre los mundos. El mar olía a sal y algas, y comprendí que me llevarían al lugar donde se guarda el aliento del conocimiento, la casa de las musas, el Musaeum. El camino que conducía hasta allí no estaba cubierto de alfombras, sino de la sombra de los cipreses. En esa sombra brillaban granos de arena blanca, parecidos a las sílabas de una escritura antigua. Los escalones de mármol resonaban bajo mis pies como cuerdas tensas, y cada paso resonaba en las profundidades del complejo, con sus largos patios peristilos, pórticos y columnatas, donde el viento acariciaba las hojas del laurel con el mismo cuidado con que un copista maneja las plumas. En los frontones, 9 musas cobraban vida en la piedra. Euterpe apretaba contra su pecho una flauta doble. Clio sostenía pensativa un rollo, y Polimnia miraba por encima de mi hombro, hacia donde, en la luz secreta, se desplegaba un poema aún por escribir. Me pareció que alguien invisible caminaba a mi lado. No era un hombre, era un bibliotecario silencioso, tejido de polvo y luz. Sus pasos eran un susurro. Donde pasaba, se quedaban suspendidas en el aire unas líneas muy finas, como si una pluma dejara un rastro en el agua. No dijo su nombre. En esos lugares los nombres no significan nada. En lugar de saludar, inclinó ligeramente la cabeza, y ante mí, la pared se hizo a un lado. En la profundidad se abrió una sala donde los catálogos no eran listas, sino mapas del mundo. Allí vi por primera vez la red de la luz, el pinaques, pero no en tablillas de cera ni en tablas toscas, sino como un tejido vivo, entretejido con hilos de oro. De cada hilo se extendían ramitas con nombres y títulos. Homero, sobre las divergencias. Euclides, los principios. Arato, sobre las estrellas. Eratóstenes, sobre la tierra y los mares. Calímaco, himnos y epigramas. Las ramas se extendían, se fragmentaban, se unían con otras ramas, y de repente comprendí. El catálogo no es una enumeración, sino un árbol genealógico del conocimiento, un árbol cuyas raíces se hunden en costas olvidadas y cuya copa toca las constelaciones. El susurro se intensificó, se llenó de melodía. Me encontré en una sala de escritura. Allí había mesas cubiertas de cuchillos para cortar papiro, pistilos de piedra y palillos para alisar las fibras. En cuencos de bronce había tinta, hollín, resina, vino. Junto a ellos, ocre denso para las manchas. Las ventanas aún no estaban abiertas, pero la luz se filtraba de todos modos, procedente de los rollos que yacían en estrechas bandejas, como peces dormidos en una red. Me incliné sobre uno de ellos. Las líneas parpadeaban y se apagaban, como un pulso. En los márgenes había signos estrechos en forma de pájaros y pequeñas lanzas, marcas críticas de quienes durante siglos discutieron con Homero, verificando las palabras como un marinero verifica un mapa de estrellas. Cenodoto, susurró el más silencioso, y vi cómo una mano invisible trasladaba a los márgenes un signo de doble punta, con cuidado, casi con ternura. Y este es Eratóstenes, y las paredes de la sala se convirtieron milagrosamente en un desierto de arena. El sol estaba en su cenit, en el profundo pozo de Siena no había sombra, y aquí, en Alejandría, había suficiente para medir la circunferencia de la tierra. El bastón marcaba el ángulo. El número crecía en el aire como una vela hinchada por el viento. Parpadeé y volví a la sala. Donde antes estaba la geografía, ahora brillaba la matemática. Reconocí el esquema de líneas finas, similar a una red de pescadores, el tamiz de Eratóstenes. Pero la red no estaba tendida sobre los números, sino sobre el cielo. Las estrellas caían en sus mallas y se agrupaban en constelaciones, y cada constelación sonaba como un acorde silencioso. Entonces, ante mí apareció un círculo con figuras regulares y, junto a él, una inscripción, no con letras, sino con una sensación de significado. Euclides. Las lemas y las teoremas se deslizaban del círculo como gotas y se unían en un único flujo de pruebas, transparente e irrefutable como el agua. Allí mismo, en las profundidades, el mundo de repente giró de otra manera.
El sol se detuvo y la tierra comenzó a girar a su alrededor, como una pequeña chispa azul. Fue una visión de Aristarco, que surgió por un instante y luego fue cubierta por la escarcha de los siglos. Oí un susurro cauteloso y triste. Es pronto. Y comprendí que no toda verdad echa raíces en cualquier suelo. A veces necesita un sueño largo y profundo. En una de las galerías laterales se abrió lo que contaban las leyendas, los libros de a bordo. Salí a la terraza y ante mí se extendía el puerto. Los barcos se acercaban y los sirvientes llevaban apresuradamente al salón rollos que olían a resina y a lluvias lejanas. Vi cómo los desenrollaban sobre largas mesas. Oí cómo un fino raspador arañaba las fibras del papiro, quitando las migas de sal. A la izquierda había un secadero para copias, filas uniformes de textos sujetos con palos lisos. A la derecha, una mesa donde se comparaban y se anotaban las diferencias. Dos versiones del discurso de Jonás discutían entre sí como hermanos. Sobre la firma ejemplar devuelto se percibía un temblor uniforme pero vivo. El original permanecía allí. Y vi cómo una mano invisible cambiaba la etiqueta por copia real, que era como se denominaban en la biblioteca los textos en los que se plasmaba no solo el significado, sino también el poder. Desde la ventana superior vi el brillo del granito negro y la pesada sombra de los colosos, el serapeo, la biblioteca filial, un hogar tranquilo para aquellos pergaminos que necesitaban el frescor de los almacenes subterráneos. Di un paso y me encontré allí. Las filas de columnas se perdían en la penumbra. En la profundidad, un toro sagrado, pero no vivo, sino como símbolo del poder que une el cielo y la tierra. En los almacenes olía a cal, resina y un frío tembloroso. Allí, los manuscritos yacían en nichos como huevos. A veces, desde lo más profundo, se oía un pequeño tintineo cuando soplaba el viento, y yo entendía que eran campanillas indicadoras para mirar sin tocar. Sobre una de las mesas había una lista de listas, columnas estrechas en las que figuraban las áreas del conocimiento: lírica, comedia, historia, medicina, mecánica, océano. Me llamó la atención lo último, el océano del conocimiento, como si cada disciplina tuviera su propia profundidad, sus corrientes, sus tormentas. El bibliotecario más silencioso tocó el aire con un dedo y se abrió ante mí otra sala, la sala de dibujo. Allí se guardaban astrolabios, relojes de agua, modelos de esferas de madera. En un rincón había un diminuto dióptrico con el que alguien medía líneas invisibles y especialmente finas del horizonte. Levanté la vista y vi que el techo no era un techo, sino una cúpula en la que estaban dibujadas las constelaciones sobre una fina capa de oro. Por ella se desplazaban lentamente puntos de fuego, no velas, no, eran los propios planetas, dibujados, pero vivos. Cuando uno de ellos tocó una línea, abajo, entre los instrumentos, un fino disco de cobre se estremeció y de él, como de una cuerda, se propagó una vibración. Quería preguntar quién había creado todo aquello, y oí nombres en respuesta, suaves como la arena. Calímaco, el cantante más delicado y el catalogador más refinado. Aristófanes de Bizancio, que palpaba las palabras como un joyero palpa las piedras. Apolonio de Rodas, para quien el sonido de un verso era el mar. Algunos nombres no tenían sonido alguno. No se pronunciaban, sino que sonaban como un signo, el signo de una onda, el signo de una espiral, el signo de una mancha de tinta en un campo. Mientras escuchaba, el mundo cambiaba. El viento del mar trajo a la galería el olor del carbón humeante, apenas perceptible como un presagio. La antorcha bajo la bóveda tembló, y de su temblor cayeron chispas que me recordaron el fuego que había visto la primera noche. Las mismas chispas, pero no de destrucción, sino de liberación. Aún no sabía cuándo sucedería, si sería con el ejército del comandante, con el fanatismo religioso o con la negligencia del tiempo, y el sueño no quería elegir una versión. En él, todos los incendios se fundían en uno solo: el fuego de César, la ola oscura de la confusión, la fría orden, la leyenda fantástica. Pero por ahora el fuego solo estaba en el borde del día. El más silencioso me condujo por un estrecho pasillo, donde en las paredes había glosas de grandes maestros. Pero las glosas no eran palabras, sino simples dibujos: una mano tocando el agua, un ojo reflejado en una lente, un pájaro que salía volando de una jaula. Debajo de cada uno había una firma invisible. Pregunta: ¿entiendes?, preguntó el susurro. Asentí con la cabeza.
Los comentarios son más poderosos que el texto si convierten el texto en un camino. Nos detuvimos ante una mesa baja y el guardián sacó una bandeja plana. En ella había un libro que me pareció haber visto en la primera página de mi sueño, pero ahora era diferente. La encuadernación se había oscurecido y los bordes de las hojas estaban húmedos por el aliento de un siglo. En el borde se veían rayas casi invisibles, como los anillos de un árbol. «Este es un libro que te conoce», dijo. «Finalmente el más silencioso. Todos los que han venido aquí han dejado su huella en él, y tú también la dejarás». El libro se abrió solo. En las primeras páginas no había mapas de la tierra, sino de la memoria, habitaciones de la infancia, olores de la hierba después de la lluvia, voces de seres queridos que se habían ido hacía mucho tiempo. Al lado, diagramas estelares en los que cada una de tus decisiones estaba marcada con una pequeña luz blanca. Leí una palabra que no veían mis ojos, pero que brillaba en mi pecho. No era un nombre ni una sentencia, más bien era una promesa. Verás lo que se quema y lo que no se quema. Me aparté. Me tambaleé como en un barco cuando el viento cambia de dirección. Y efectivamente, volvíamos a estar en la terraza y ante mí se extendía una fila de velas. Entraban en el puerto y de cada una se sacaban rollos, cajas, vasijas con textos escritos en hojas de cuero. En algún lugar lejano cantaba un artesano sirio, entonando una melodía como un hilo. En el muelle se reunían los traductores cuyas sombras se alargaban por el sueño. Estaba claro. Cada palabra buscaba un puente hacia otra palabra. Oí, no con los oídos, no, con el corazón, cómo la Septuaginta se componía en el aire a partir de sonidos griegos y hebreos, cómo las estrofas indias se convertían en un susurro mesurado en el lenguaje del mar. Por encima de todo ello, el faro. Su luz se balanceaba suavemente, como una cuna. Me pareció que el faro hablaba con la casa de las musas, no con palabras, sino con destellos. «Yo guío», decía el faro. «Yo guardo», respondía la biblioteca. Entre ellos iban y venían libros sombras, libros pájaros, libros peces, algunos escritos con tinta, otros con sonido, otros con silencio. Volvimos a la sala principal. Allí había rollos alineados en filas, en estuches de cuero, atados con cordones. En los cordones había etiquetas de hueso con pequeños signos. «Son copias», dijo un susurro. «Cada texto tiene varias vidas. La primera la vive con el autor, la segunda con quien lo transcribe, la tercera con el lector, y luego con el fuego. Y el fuego puede ser externo o interno. Un pensamiento que brota en la mente es más fuerte que cualquier llama». Comprendí que la biblioteca vive tanto tiempo como viven las personas capaces de oír. En un instante las salas se vaciaron y, acto seguido, se llenaron. Científicos sin cuerpo discutían en la penumbra, lanzaban las mismas réplicas, las mismas miradas que solo el silencio puede ver. «Hay un error en la quinta línea. Compáralo con el de Ion. Demuéstralo por el contrario». No discutían por ganar, sino por aclarar las cosas. Sus voces, como pájaros, se posaban en la cornisa, descansaban y volvían a levantar el vuelo. El sueño me llevaba suavemente, como un palanquín, pero en el fondo ya sentía un temblor, no de las paredes ni de las columnas, sino de la propia memoria. Se parecía al temblor de los dedos de un músico antes de un pasaje difícil, la anticipación. A veces el fuego no entra como un bárbaro, sino como un acompañante. Su parte es más corta que la del tiempo, pero se oye más fuerte. La biblioteca lo sabía, y por eso sus páginas brillaban como hojas doradas, listas para el otoño, pero llenas de savia. Antes de irse, el bibliotecario más silencioso me llevó a la ventana que daba hacia un pequeño jardín. Allí, entre lirios y granados, había un pequeño altar. Sobre él había un fragmento de una tablilla de arcilla y arena incrustada que parecía sal y ceniza mezcladas. Junto a él había una pluma. «Si quieres, escribe una pregunta», me susurró. «La respuesta no llegará de inmediato, pero ya existe». No escribí, no por orgullo, sino porque las preguntas ya estaban escritas en mí. Solo toqué la arena con la pluma y sentí cómo un ligero calor en la palma de la mano se transformaba en tinta. Era el calor de Faro y del fuego del altar, el calor de los manuscritos, el calor de aquellos que algún día vendrían aquí. Cuando me volví, la red de luz volvió a brillar en el aire. Esta vez, las ramas con los nombres se extendían aún más allá de los límites de la sala, como si la biblioteca creciera en mi sueño y más allá de él. En una de las ramas brillaba un grano apenas perceptible, nuevo, recién aparecido. Me pareció saber lo que era. El lector se convierte en un rollo cuando escucha.
El viento se intensificó. En algún lugar en la profundidad, más allá de las paredes, el mar golpeaba las rocas un poco más fuerte. En la ventana parpadeó el faro, y allí mismo, en el borde del mármol, se dibujó con un hilo muy fino el carbón, aquel del que algún día brotaría un gran fuego. No me asusté, solo recordé con más fuerza todo lo que brillaba: el dibujo de Euclides, la arena de Siena, la música estelar de Arato, los rápidos peces navales, el catálogo árbol, el cobre de los instrumentos, el eco de las voces, la minúscula palabra promesa escondida en el libro sobre mí. El sueño no termina de repente, se enrolla como un pergamino. Sentí que el borde de la página tocaba mis dedos. La luz dorada se volvió más suave y silenciosa, como la luz de una lámpara antes del amanecer. Ya habrá tiempo para las cenizas, susurró la biblioteca. Pero primero es el momento de la luz. Y comprendí que el tercer capítulo me llevaría allí donde el fuego entraría en la ciudad, no como un asesino, sino como una prueba, donde el susurro de los libros se haría más fuerte, porque el susurro tiene alas, donde lo que desaparecería de las estanterías despertaría en las personas. Capítulo 3. El aliento de fuego. La noche fue dura. El mar parecía haberse alejado de la ciudad, dejando a Alejandría sola frente a algo que estaba a punto de aparecer. La luna colgaba sobre la bahía como un rollo de plata abierto por la mitad, y las sombras de las casas y los templos se alargaban hasta el agua. Soñé que el aire mismo estaba impregnado de inquietud, como si la biblioteca respirara más rápido, presintiendo su destino. Volví a encontrarme a la entrada. La columnata se elevaba en la oscuridad, y las llamas de las antorchas que ardían junto a las puertas temblaban, como si quisieran apagarse. El viento soplaba desde el mar, pero no traía frescor, sino el olor a resina, carbón y hierro, como si el fuego ya se hubiera encendido en algún lugar lejano. En ese viento oí un aliento. No era humano, sino el aliento de una gran máquina que se preparaba para despertar. Dentro, la biblioteca estaba viva, en silencio, pero tensa. En la sala de escritura los pergaminos se abrían y se cerraban solos, y las páginas susurraban como olas. En las estanterías observé un extraño resplandor. Provenía de los manuscritos más antiguos, aquellos que aún recordaban el ruido de los ríos sumerios y los cantos de los templos egipcios. Sus letras brillaban con un resplandor dorado y cobrizo, como carbones ocultos en la ceniza. Me acerqué y los susurros se hicieron más fuertes. No formaban palabras, sino que se arrastraban como el aliento de una brisa en una cueva. Pronto, decían, pronto. En ese momento comprendí que la biblioteca conocía su destino. No se resistía, no intentaba esconderse, esperaba. En el pasillo apareció el bibliotecario más silencioso. Sus ojos no tenían pupilas, pero reflejaban la luz de cientos de lámparas. Me hizo un gesto con la cabeza y me indicó que lo siguiera. Caminamos por las salas, donde las sombras se movían sobre el mármol como si fuera agua. Me señaló la pared oriental, donde había una fina línea que la atravesaba. De la grieta brotaba una luz roja, ardiente, pulsante. Me acerqué y vi a través de ella imágenes completas. Antorchas encendidas en manos de soldados, gritos, estruendo de cascos, vigas que caían. No era el pasado ni el futuro, era todo a la vez. «Es el aliento», dijo el bibliotecario. Su voz no era un sonido, sino una vibración en los huesos. El conocimiento siempre respira fuego. Miré y las imágenes se multiplicaron. He aquí el ejército de Alejandro irrumpiendo en Persépolis y el fuego envolviendo los palacios. He aquí las tropas de César y los almacenes en llamas, donde se esconden los pergaminos entre el humo. He aquí las multitudes en tiempos turbulentos, cuando los libros sagrados son destrozados y arrojados a las hogueras. En cada imagen, el fuego es diferente y al mismo tiempo es el mismo. La sala temblaba. Los pergaminos se desataban solos, se abrían. Sus páginas brillaban y resplandecían, pero no se quemaban. Era una luz interior, como si cada letra se encendiera con una llama dorada. Vi fórmulas antiguas, círculos, triángulos, órbitas planetarias. Vi profecías, signos que hablaban de épocas futuras. Vi canciones, versos que se convertían en música, audible incluso sin sonido. Y de repente comprendí, el fuego no es un enemigo, es un guardián que guarda los textos en su interior para que las palabras pasen a la memoria de aquellos que las han visto al menos una vez. El fuego no es solo un destructor, sino también un copista. El viento golpeó las ventanas, los cristales temblaron.
A lo lejos se oyó un grito, no humano, sino un rugido, como si la propia montaña gemiera. En mi sueño era la voz del Vesubio, aunque sabía que estaba lejos, pero en la realidad mítica, el fuego de todos los mundos era uno solo. Corrí por los pasillos, pero el bibliotecario caminaba tranquilamente. Se detuvo ante una alta bóveda, donde yacía en el suelo un enorme globo terráqueo, una maqueta del mundo. Cuando me acerqué, se iluminó desde dentro. En su superficie vi líneas de ríos, sombras de montañas, círculos de ciudades, y cada ciudad brillaba con una pequeña chispa. «Mira», dijo un susurro, «cada una de ellas tendrá algún día su propio fuego. Pero el fuego es solo un aliento. Lo importante es lo que queda en él». Toqué el globo y mis dedos atravesaron la superficie. Vi cómo la gente escribía textos en otras tierras, en China, en tablillas de bambú, en la India, en hojas de palmera, en Mesopotamia, en tablillas de arcilla. Comprendí que la biblioteca está viva mientras haya una sola persona que escriba. Cuando volví la mirada, las bóvedas temblaban cada vez más. En las ventanas se veían destellos de antorchas, los gritos se hacían más fuertes, y entonces pareció que las paredes comenzaban a carbonizarse. Pero lo más extraño era que, en medio de todo ese horror, reinaba el silencio. Los pergaminos no gritaban, solo brillaban con más intensidad. En ese momento, el bibliotecario me tendió un rollo. Estaba vacío, completamente. Solo una delgada línea dorada lo atravesaba, como el aliento del fuego. «Escribe», me dijo. «Cada testigo escribe su biblioteca. Lo que veas solo vivirá a través de tus palabras». Quería protestar, pero el rollo tembló en mis manos y el fuego que ardía a mi alrededor se introdujo en un instante en las letras que mi sueño comenzó a escribir por sí solo. Eran palabras sin lengua, signos sin alfabeto, pero se unían en un ritmo único, como la respiración. Cuando levanté la cabeza, vi que toda la sala estaba en llamas. Pero no era destrucción, era una transformación. Las columnas brillaban como troncos de árboles gigantes. El techo desapareció, dejando al descubierto un cielo estrellado. Enormes bandadas de letras se elevaban como pájaros y se disolvían en la oscuridad, dejando rastros dorados. Me quedé de pie en medio de ese resplandor y comprendí. El fuego de la biblioteca era su ascensión. El cuerpo puede arder, pero el aliento, la luz y la memoria son eternos. Y en ese momento, el bibliotecario me susurró la última palabra. «Recuérdalo», y las llamas se cerraron sobre mí, convirtiendo la noche en día. Capítulo 4. La biblioteca de las sombras y los susurros. Cuando las llamas se apagaron, comprendí que no había muerto. El fuego que había envuelto las columnas, las paredes y los pergaminos no me había quemado, sino que parecía haberme atravesado como si fuera un velo. Seguía allí, en el corazón de la biblioteca, pero ésta ya no pertenecía a este mundo. Las paredes estaban tejidas con niebla y las bóvedas con sombras que no se proyectaban desde las antorchas, sino que vivían por sí mismas. El suelo bajo mis pies era liso como un espejo, y en él no se reflejaban las llamas, sino letras. Fluían como un río, cambiando de forma, destellando unas veces como palabras griegas, otras como jeroglíficos egipcios, y otras como escritos mayas, sumerios y de sabios chinos. Cada paso resonaba, y ese eco no era vacío, sino un susurro. Me detuve, y el silencio a mi alrededor se llenó de millones de voces. No hablaban directamente, sino que fluían como el aliento, como el susurro de las hojas de palmera, como la lluvia. Algunos susurros eran suaves, como un consuelo, otros eran bruscos, como órdenes, y otros eran prolongados, como cánticos. No entendía su significado, pero sentía su esencia. Hablaban del tiempo, del conocimiento, del eterno retorno de las palabras. En esa penumbra vi unas figuras. Eran difusas, tejidas con los mismos susurros que flotaban en el aire. Eran las sombras de los sabios. Caminaban a lo largo de estanterías que ya no existían, llevando en sus manos libros invisibles. Cada vez que los abrían, las páginas se iluminaban y las palabras flotaban en el aire, convirtiéndose en bandadas de pájaros luminosos. Estos pájaros volaban en círculos y desaparecían, pero su rastro permanecía en el aire, como una señal de que nada se pierde. Comprendí. Era la biblioteca de la memoria. Todo lo que había sido quemado no había desaparecido. Había pasado aquí, al espacio eterno de las sombras y los susurros. Seguí adelante. Ante mí se abrió una enorme sala, cuyo suelo estaba cubierto de grietas,
y en cada grieta ardía un fuego. Pero este fuego era silencioso, frío, como si no quemara, sino que conservara. En las grietas veía escenas, cientos y miles de escenas del pasado. Ahí estaba Platón escribiendo su Timeo, y sus palabras brillaban como el oro. Ahí estaba un sacerdote en Egipto pintando signos en un papiro, y el propio río Nilo reflejaba esos símbolos. Ahí estaba un sabio indio tallando mantras en hojas de palmera, y todo eso era un solo aliento. Me acerqué a una de las grietas y oí una voz clara. Hablaba en griego antiguo, pero lo entendí sin necesidad de traducción. Todo lo que nace de la palabra es inmortal. Aunque el fuego devore la carne, la sombra de la palabra siempre encontrará refugio. En ese momento, las sombras de los sabios se volvieron hacia mí. Sus rostros permanecían ocultos, pero sentía sus miradas. Comprendí que esperaban que les hiciera una pregunta, y pregunté lo que me quemaba por dentro desde la primera noche. ¿Por qué se destruyó la biblioteca? ¿Por qué estaba destinada a desaparecer? Y los susurros se hicieron más fuertes. Se entremezclaban, discutían, se superponían unos a otros, pero de entre ellos se distinguió una voz, profunda como un trueno. Nada muere. La biblioteca no ha sido quemada, sino cortada en infinitos pedazos, como un espejo arrojado al abismo. Cada fragmento vive en otro lugar, en otra época, en otra alma. Comprendí que el fuego no había destruido el conocimiento, sino que lo había esparcido por el mundo. La biblioteca de Alejandría se convirtió en el corazón desde el que los pensamientos se dispersaron por las civilizaciones. De repente, la sala se iluminó con una luz extraña. Se abrió una grieta en el aire, y de ella salió una ráfaga de frío. Vi otra biblioteca, no hecha de luz, sino de oscuridad. Las estanterías se perdían en el infinito. Los libros estaban encadenados y sus páginas estaban cubiertas de símbolos que me hacían temblar. Sentí que eso también era parte de la verdad. El conocimiento que es peligroso, el conocimiento que distorsiona, el conocimiento que no conduce a la luz, sino a la destrucción. El bibliotecario volvió a aparecer, pero ahora era diferente. Sus ojos brillaban en rojo y su sombra era más larga de lo normal. Me entregó un libro pesado, negro y forrado en cobre. En la portada solo había una palabra: memoria. Esta es tu carga, dijo. Has visto la luz, has visto las sombras. Ahora debes decidir qué conservarás. Abrí el libro. No había letras, solo el reflejo de mis propios pensamientos. Cada uno de mis pensamientos se convertía inmediatamente en líneas, las líneas en signos, los signos en imágenes. Comprendí que cada testigo continúa escribiendo la biblioteca. Ella no vive entre paredes, ni en pergaminos, sino en la memoria de aquellos que están dispuestos a escuchar sus susurros. A mi alrededor volvieron a resonar voces, pero ahora no eran caóticas. Se fundían en un ritmo, en una respiración. Se elevaban hacia arriba, hacia las estrellas, como si el universo mismo fuera una página y las galaxias fueran letras. Levanté la cabeza y vi que las bóvedas habían desaparecido. Sobre mí estaba el cosmos, infinito, resplandeciente, con miles de millones de astros. Pero cada astro no era solo una estrella, eran palabras, palabras enormes, escritas en el espacio. Veía frases formadas por sistemas estelares, veía pensamientos plasmados en luz. Comprendí que la biblioteca no se había quemado porque nunca había pertenecido solo a la tierra, siempre había sido celestial. Las sombras de los sabios se levantaron a mi lado. Eran muchos, y cada uno de ellos sostenía un libro invisible. Y todos lo abrieron al mismo tiempo, y todo el cosmos a nuestro alrededor se llenó de un zumbido. Era el coro de la eternidad. Y yo, un hombre pequeño y frágil, estaba en medio de esa tormenta de sombras y luz, sabiendo que todo lo que veía era solo el principio. La biblioteca está viva y está esperando. Capítulo 5. La sala del silencio. Las llamas se apagaron tan repentinamente como habían surgido, y comprendí que el fuego no era más que una puerta. Al atravesarla, la biblioteca se abrió ante mí de otra manera, no resplandeciente con el aliento dorado de las páginas, ni tejida con sombras, como la noche anterior, sino reunida en un único sonido, casi imposible: el silencio. Ese silencio no era vacío. Tenía peso, forma y temperatura, fresco como la piedra antes del amanecer, denso como el agua de los pozos profundos. Tocaba la piel y hacía que el corazón latiera más despacio, como si le marcara el ritmo. El guía, el bibliotecario más silencioso, estaba cerca.
Ahora parecía más viejo y más alto, y sus pasos, que antes eran como un susurro, habían desaparecido por completo. Asintió con la cabeza y la pared, que yo creía que era una masa sólida de basalto, se abrió como una tela negra cortada por un cuchillo invisible. Detrás había una escalera, estrecha, excavada en la roca, con peldaños bajos pulidos hasta brillar como un espejo. Puse los pies descalzos sobre la piedra y sentí como el suelo envolvía mis pies con un temblor apenas perceptible. En algún lugar en las profundidades, aún más abajo, vivía un órgano invisible que emitía una nota infinita. «La sala del silencio», dijo el bibliotecario, no con la voz, sino con la mirada. Y lo comprendí. La escalera terminaba en círculo. Ante mí se alzaban bóvedas bajas, sostenidas por columnas cortas y achaparradas. Las paredes eran de diorita negra, atravesada por vetas doradas, como trazadas con una regla. No había luz, pero tampoco era necesaria. El silencio mismo brillaba con un resplandor incoloro. En esa luz distinguí estantes, pero no eran normales. Eran nichos que se adentraban en la pared, cada uno de los cuales tenía un símbolo, que no era una letra ni un número, sino una simple figura geométrica, un punto, un segmento, una espiral, un círculo con una pequeña hendidura. Sentía cómo los signos afectaban a mi cuerpo. El punto se hacía más pesado en el pecho, la espiral resonaba en las sienes y la ruptura dejaba un sabor salado en la boca. «Aquí se guardan textos», se oyó finalmente un susurro, «para los que el sonido es más peligroso que el fuego. No se pueden leer en voz alta. Algunos ni siquiera se pueden susurrar en voz baja». Pasó la mano por la piedra y de una de las hornacinas salió una bandeja plana. Sobre ella había un rollo, pero no era de papiro. Su superficie, tupida y aterciopelada, oscurecida hasta volverse azulada, conservaba un brillo similar al de la piel untada con aceite. En el extremo había un sello de plomo con la huella de una barca y un punto sobre una ola. El bibliotecario no rompió el sello. Este se desintegró en polvo sin hacer ruido, como si estuviera de acuerdo. En el interior no había letras. Había líneas que parecían vetas de papel y manchas como sombras sobre el agua. Cuando me incliné, las líneas se movieron. Bajo mi aliento cambiaban de forma, como si yo estuviera escribiendo el texto sin siquiera tocarlo. Comprendí. Era un libro de respiración que componía la respuesta a partir del ritmo de quien lo miraba. El bibliotecario inclinó ligeramente la cabeza. En ese gesto había una sonrisa y una advertencia. «Todo conocimiento tiene un precio», dijo. «El precio de este libro es un recuerdo, pequeño pero único. Déjalo aquí y te responderá. Cualquier conocimiento tiene un precio. El precio de este libro es un recuerdo, uno pequeño pero único. Déjalo y te responderá». Me eché hacia atrás. A la superficie de mi conciencia afloraron decenas de imágenes. Un rostro olvidado y reencontrado. Piedras en la orilla, negras y redondas como semillas. El olor de la corteza de granada. El fuego de faro en una noche ventosa. Quise ocultarlo todo con ambas manos, pero el rollo permanecía en silencio y la quietud se hacía más pesada. «La elección también es un texto», sugirió el bibliotecario. Cerré los ojos y busqué durante mucho tiempo algo con lo que pudiera pagar sin empobrecer para siempre. Finalmente lo encontré. Una canción que había oído una vez en mi infancia a un vagabundo a las puertas de la ciudad. No eran palabras, solo una melodía, como gotas de lluvia. La amaba, pero no era parte de mis raíces. La entregué y sentí como si me hubieran sacado un hilo ligero del pecho, apenas perceptible, pero cálido. El rollo respiró y las líneas reunieron la primera frase a partir de mis pasos. Ella apareció de repente. La bahía se oscurecía. Al borde del agua, un niño contaba hasta 100 piedras que había sacado del oleaje. A lo lejos, un barco con un cofre atado con hierro. En el cofre, una tabla de vientos. De un solo golpe, vi toda una ciencia que no tenía nombre. La mecánica de los retornos. Cómo regresan los barcos. Cómo regresa el pensamiento. Cómo regresa la palabra si no se la retiene por la fuerza. «No la retengas», dijo el libro de la respiración sin sonido, «y volverá a ti, reconocida». Levanté la vista y vi otros soportes. No solo había rollos. En un nicho había una ánfora con cenizas que tintineaban en su interior. Al acercar la cara, las cenizas se levantaban y formaban líneas transparentes en el aire. Desaparecían al menor ruido. En otro, una placa de sal en la que aparecía un texto cuando el aire se llenaba de humedad. Las palabras crecían como cristales, brillando como estrellas, hasta que se desmoronaban y volvían a convertirse en arena blanca.
En la tercera había una piel en cuya cara interna brillaban letras de hierro. Al mirarla de lado, las letras desaparecían, pero al girarla resplandecían con dolor, como un tatuaje de la memoria. Libros que necesitan hambre, libros que necesitan agua, libros que necesitan silencio, enumeró el bibliotecario. La vida de cada texto es un entorno especial. Pasé con cuidado junto a los códices encadenados. Sus páginas estaban sujetas por cadenas, no de hierro, sino de nombres muy antiguos y delicados grabados en plomo. Casi todos los nombres eran dobles, uno humano y otro evasivo, como el vapor, el nombre del viento. Comprendí para qué servían las cadenas, no para retener, sino para armonizar, para vincular la fuerza del texto con el nombre que la transmitiría con cuidado. ¿Y si el nombre se pierde?, pregunté. Entonces el libro cambia de piel, dijo él, y espera un nuevo soporte. La verdad no es prisionera, requiere equilibrio. Nos detuvimos ante una mesa de piedra con bordes bajos. En el centro había una balanza. Los platos eran finos como pétalos de loto, y la aguja estaba ligeramente curvada, como si fuera un nervio fibroso. En la piedra había un grabado, la medida de la pregunta. Aquí se averigua el precio de lo que se quiere saber, explicó el bibliotecario. La pregunta siempre es el peso. Algunas son ligeras, como una semilla de hierba. Otras son pesadas, como una lanza en un escudo. Si el plato se hunde, hay que pagar algo antes de recibir lo que se pide. Aquí se sabe el precio de lo que se quiere saber, explicó el bibliotecario. La pregunta siempre es el peso. Algunas son ligeras, como una semilla de hierba. Otras son pesadas, como una lanza en un escudo. Si el plato se hunde, debes pagar algo antes de recibirlo. Puse mi pregunta en el plato izquierdo, que no se puede conservar. No en voz alta, solo en mi mente. La aguja se movió y bajó lentamente. Lo que pesaba era algo en lo que ni siquiera había pensado. El rostro del desconocido que una vez me enseñó a sonreír. El peso de una noche lluviosa. El roce de una mano que temía olvidar. El plato se balanceó y se detuvo en el centro. La balanza está en equilibrio, dijo el bibliotecario con satisfacción. Tu pregunta no augura una guerra ni anula la libertad. Por lo tanto, puedes escuchar la respuesta. Me llevó a un nicho donde había un libro sin tapa. Los bordes estaban carbonizados, no por el fuego, sino por el paso del tiempo. En la primera página, con una luz uniforme, se distinguían 3 líneas, cada una más corta que la anterior. No conservan lo que anula la elección. No conservan lo que priva del silencio. No conservan lo que hace que el corazón sea ajeno. Las líneas se han desvanecido, pero el significado no ha desaparecido. Se ha posado en mí como un fino polvo. Comprendí por qué parte de los textos viven aquí, en el silencio. No porque estén prohibidos, sino porque su sonido es más fuerte que el del ser humano. Necesitan otros soportes, no los oídos, sino la pausa, no la voz, sino la mirada, no el papel, sino la acción. Avanzamos hacia la sección marcada con un círculo abierto. Allí yacía un libro con una encuadernación de cobre negro, pesado como una losa de piedra. En el lomo se leía, apenas perceptible, memoria. Ya había visto su sombra en mi sueño de la noche anterior. El bibliotecario tocó el candado, que se deshizo, convirtiéndose en una gota, y se absorbió en el borde. En su interior no había palabras ni dibujos. Las páginas estaban vacías, pero cada una reflejaba mi rostro y todo lo que había a mi espalda. Los pasillos, las estanterías, los nichos, el bibliotecario, y al mismo tiempo, algo más. Las celdas de un monasterio en siglos pasados, las manos morenas de un copista en Bagdad, el taller de carpintería donde se construyó la primera imprenta, las largas mesas de las aulas universitarias, el vagón de tren donde una niña sostiene un libro delgado, con la cara pegada a la ventana. Las hojas vacías mostraban los futuros cuerpos de ese libro que ahora permanece en silencio. Comprendí que parte de la biblioteca de Alejandría se había trasladado allí, a los hábitos de las personas, a las estanterías de sus casas, a los bancos de la calle y a las mochilas de los escolares. Allí susurra cuando se abre la cubierta adhesiva y calla cuando se enciende la pantalla del teléfono, y sigue esperando, paciente como el mar en el muelle. ¿Cuál es el precio de este libro?, pregunté. Ya lo estás pagando, respondió, cada vez que eliges leer en lugar de hojear, cada vez que te preguntas qué dejar. Llegamos a otra hornacina. Su símbolo era una espiral sencilla, tan fina como un grabado en un anillo. En su interior había un cilindro estrecho de cristal sellado por ambos extremos. En él había agua oscura,
en cuya superficie flotaban como peces lunares sílabas plateadas. El bibliotecario sacó el recipiente y me lo puso en las manos. «Es una ampolla de silencio», dijo. «En el momento más ruidoso de tu vida, allí arriba, donde están la ciudad y el mar, rómpela. Caerá una sola gota y oirás una sola palabra, importante precisamente en ese instante. No recordarás las letras, pero comprenderás el significado. Así es como la biblioteca habla con aquellos que ya han despertado del sueño». Apreté el cristal contra la palma de la mano. Estaba sorprendentemente cálido, como la piel humana. Quise esconderlo, pero comprendí que no había nada que esconder, que todo estaba desde hacía tiempo en mis manos. Más allá se extendía una galería de precios escritos con destinos humanos. Allí había un libro por el que se quedaban ciegos, no de inmediato, sino poco a poco, cada vez que el lector lo malinterpretaba. Un libro por el que se olvidaban de su nombre, un don a cambio de la capacidad de recordar los nombres de los demás. Un libro que hacía imposible mentir y que por eso leían pocos, porque la verdad es un pan duro. En un rincón había un libro que enseñaba a quitar la maldición del silencio a otra persona, pero quien lo abría perdía la voz durante un año. Cada uno de ellos exigía equilibrio, y el equilibrio era justo. Estuve mucho tiempo delante del libro de los nombres de ceniza, un fino rollo en el que parecía no haber ni una sola palabra, pero bastó con que diera un paso atrás y mirara de reojo para que aparecieran filas de nombres. Canción salvada por las llamas, mecánica de cuerdas, superviviente del incendio, geografía de costas lejanas, lavada por el humo. Me di la vuelta y desaparecieron. Comprendí algo sencillo y aterrador. A veces el fuego es el mejor archivero. Quema lo superfluo y deja en la pared interior del recipiente una fina capa de sentido, que luego se puede limpiar si se sabe cómo. «Nosotros no somos jueces», dijo el bibliotecario al notar mi resistencia. «Somos pesadores. Si el conocimiento supera al hombre, ponemos el olvido en el otro platillo. No para siempre, hasta que llegue el momento, hasta que crezcan manos capaces de sostenerlo». «Nosotros no somos jueces», dijo el bibliotecario al notar mi resistencia. «Somos pesadores. Si el conocimiento pesa más que el hombre, ponemos en el otro platillo el olvido, no para siempre, hasta que llegue el momento, hasta que crezcan las manos capaces de sostener». En la sala del silencio aprendí otra cosa, escuchar las pausas entre los susurros. Una pausa es una página, un estante vacío es una invitación, la ilegibilidad es la cortesía del significado que no quiere aplastar. Por primera vez, vi cómo se diferencian la bondad y el conocimiento y cómo se encuentran. Una mano se estira hacia el libro, la otra lo deja en su sitio para que lo lea aquel para quien está escrito. Cuando subimos a la escalera, el silencio se hizo más ligero, como después de una confesión. El frío de ahorita dio paso a la cálida arena. A lo largo de los escalones ardían lámparas microscópicas, o tal vez eran insectos bebiendo la luz de los poros de la piedra. Me volví y la sala del silencio había desaparecido. No se cerró la puerta, sino que la palabra había terminado. «Te espera el regreso», dijo el bibliotecario. «El último capítulo está arriba. Allí están la ciudad y el mar. Allí están los vivos, que no tienen catálogos, pero sí corazones». «Te espera el regreso», dijo el bibliotecario. «El último capítulo está arriba. Allí están la ciudad y el mar. Allí están los vivos, que no tienen catálogos, pero sí corazones». Pasamos por varias salas que me resultaban familiares. En una de ellas, la red dorada de pinaqués volvió a brillar con sus ramas, y vi en el borde, donde estaba mi grano, 3 luces diminutas más. Temblaban como las luces en la bahía. Alguien ya las había oído. Quizás el niño que contaba las piedras junto al agua, la mujer que recogía el pescado del mercado en una hoja de un libro viejo, el copista que de repente dejó en los márgenes una línea propia, por primera vez en su vida. A la salida nos recibió el viento, no seco, de biblioteca, sino marino, salado. Traía consigo ruido, pero era un ruido agradable. Las ruedas de una carreta, los gritos de un vendedor, el batir de las velas en un mástil lejano. Entre ellos, pausas, y en las pausas, espacio para una sola palabra, que oí dentro de mí como un latido sordo. No recordé las letras, no era necesario, pero supe qué hacer. El bibliotecario no se despidió. Los mensajeros no saben irse ni quedarse. Simplemente se quedó más callado hasta que se desvaneció en su propio nombre. Yo estaba en la puerta con la ampolla de silencio en la mano. La noche parecía haberse movido. En el este se veía el amanecer. En algún lugar parpadeó el faro. Sonreí.
Me pareció que el faro me saludaba con la cabeza. En ese instante toda la ciudad, la costa de Alejandría, el puerto, las estrechas callejuelas, la casa de las musas, respiró, y yo respiré con ella. En mi pecho había un espacio que se había liberado, como un hueco del que se hubiera sacado un libro pesado. No dolía, esperaba. Bajé los escalones hacia el agua. En el borde del mar, donde las piedras tintineaban bajo las olas, sentí que el fuego interior de la biblioteca no se apagaba, sino que se transformaba en una luz que se podía transmitir. No como una copia, no como una cita, como un acto. En algún lugar, en lo profundo del sueño, la sala del silencio seguía resonando con su nota inaudible. Era mía, como era de todos, y comprendí que el capítulo 6 no trataba de cómo todo termina, trataba de cómo todo comienza de nuevo, cuando los manuscritos dejan de susurrar solo en las salas y comienzan a susurrar en las personas. Levanté la ampolla hasta mis ojos, y dentro, en el agua oscura, brilló una minúscula sílaba dorada, tan débil que podría no haber estado allí. No la pronuncié, simplemente me fui hacia la mañana, y la mañana dio un paso hacia mí. Capítulo 6. Cenizas y luz. Cuando volví a dormir, la biblioteca ya no me recibió con el habitual susurro de los pergaminos y el aliento de las antiguas salas. En su lugar, me encontré en un lugar que parecía unas ruinas. Los techos habían desaparecido, las paredes estaban derribadas, y sobre ellas se extendía un cielo nocturno infinito, atravesado por destellos de fuego. Pero yo sabía que no era el fin de la biblioteca, sino su último capítulo, guardado en otra dimensión. Bajo mis pies crujía la ceniza, no gris y vacía, sino dorada y brillante. Cada paso provocaba destellos, fragmentos de letras, chispas de frases, pensamientos invisibles, perdidos y salvados al mismo tiempo. El viento hacía girar las cenizas, depositándolas en las sombras de los pergaminos que se deshacían en cuanto intentaba verlos. «¿Ves fuego?», dijo la familiar voz susurrante del bibliotecario. «Pero en realidad estás mirando la memoria». De las cenizas se alzaban las siluetas de pergaminos y códices, como si fueran los espíritus de los libros. No tenían cubiertas ni páginas, pero conservaban su esencia. Algunos eran pesados como piedras, otros ligeros como el aire, y todos juntos formaban una tormenta dorada que giraba alrededor de un centro invisible. En este torbellino comencé a escuchar voces. No eran voces humanas, eran los propios textos los que hablaban. Cada línea resonaba como una campana, cada fragmento olvidado cantaba, cada pasaje del manuscrito llevaba consigo el anhelo de regresar. Pero en su canto no se percibía una súplica, sino un desafío. No se nos puede perder. Volveremos en cada uno de los que nos buscan. Seguí adelante, y de repente comprendí que no se trataba solo de ruinas. Era la proyección de la propia biblioteca en el momento de su destrucción. Las columnas que se habían derrumbado en llamas se levantaban de nuevo, pero no de piedra, sino de luz. Las estanterías quemadas por el fuego estaban tejidas con pura oscuridad. Todo se repetía, pero ya no en la materia, sino en la memoria del mundo. En el centro de la sala, donde antaño se guardaban las obras más raras, había un altar. No estaba hecho por manos humanas. Era negro como la obsidiana y al mismo tiempo transparente como el agua. Sobre él yacía un único rollo, intacto por el fuego y el tiempo. Su luz era fría y tranquila, como un rayo de luna que caía sobre el mar. Me acerqué y comprendí. No era un rollo cualquiera. Era el corazón de la biblioteca. No contenía textos sobre geometría, estrellas o dinastías reales. Sus líneas estaban vacías hasta que extendí la mano. Entonces, las letras se iluminaron en mis palmas, reflejándose en mi piel. El rollo me dijo en silencio: todos los que nos leen se convierten en nuestras páginas. No morimos, nos reescribimos en las personas. Y comprendí. Por eso la Biblioteca de Alejandría sigue viva. Vive en aquellos que transmiten el conocimiento, en cada científico que dibuja un plano, en cada niño que escribe sus primeras letras, en cada persona que conserva la memoria del pasado y la transmite a las generaciones futuras. El fuego que destruyó sus salas no era un enemigo, sino un encuadernador. Cerró un libro para abrir otro, el de la humanidad. En ese instante, toda la sala se llenó de luz. Las cenizas se elevaron en el aire y se convirtieron en bandadas de pájaros resplandecientes, cada uno de los cuales llevaba en sus alas versos de textos olvidados. Se elevaron hacia el cielo y desaparecieron en el abismo de las estrellas.
Pero yo sabía que no habían desaparecido. Se dispersaron por los mundos para volver algún día. El bibliotecario se acercó a mí. Su figura ya se estaba desvaneciendo, como una sombra al amanecer. Ahora sabes la verdad, dijo. El conocimiento no se quema. Pasa a aquellos que están preparados para escucharlo. Ahora sabes la verdad, dijo. El conocimiento no se quema. Pasa a aquellos que están preparados para escucharlo. Miré mis manos. Las marcas aún ardían en mi piel, y cada una de ellas resonaba con un significado que no podía expresar con palabras. Estaba lleno de ese recuerdo, no como guardián, sino como testigo, y entonces las cenizas se apagaron. La luz se concentró en un punto y se convirtió en una puerta. Detrás de ella ya no había un sueño, sino la mañana, donde el mar tocaba la orilla y las gaviotas gritaban sobre faro. Di un paso hacia allí y oí cómo la biblioteca suspiraba por última vez a mis espaldas, no por el dolor, sino por la paz. Silencio. Y en ese silencio resonaba la frase eterna: nada muere, todo cambia de soporte.